Hola, bienvenidos a nuestro podcast, El Burro por Delante, a donde yo y mi madre tomaremos el toro por los cuernos. Hoy el tópico que continuamos sería el machismo. No es yo y mi mamá, es mi mamá y yo. Continuando con nuestro tema, que es la tercera parte del machismo, hoy vamos a abarcar los 4 pilares humanos. Ya, los pilares humanos son lo que sostiene un humano en todos sentidos. Si uno de estos pilares se te caen, todos los demás se te empiezan a desmoronar. Y los 4 pilares son mental, emocional, espiritual y físico. Empezando con el mental. La parte mental está totalmente relacionada con nuestra historia personal, con nuestra historia de dónde venimos, de cómo fuimos creados, nuestro entorno. Es decir, cada carencia nos produce pensamientos. Si vivimos con abundancia, nos produce un pensamiento totalmente distinto. Si vivimos con violencia, tenemos una forma de pensar. Si vivimos sin violencia, tenemos otra. Pero sea como sea, cada persona tiene que encontrar el equilibrio y la sanidad dentro de su mente para poder ser una persona equilibrada dentro de la sociedad. Por eso es tan importante el pilar mental, que son los 4 pilares que el hombre macho a través del control intenta derribar. Siguiendo de eso va el pilar emocional. Emocional es lo que produce nuestros pensamientos, los sentimientos que producen nuestros pensamientos. Por decir, si yo tuve demasiadas carencias en mi infancia, en mi historia personal, si mi familia viene de carencias, ¿verdad? Entonces mi mente está diseñada para lidiar con los problemas de la carencia. Quiere decir que si yo ya casada o ya con mi pareja empiezo a tener problemas de dinero, mis emociones van a parecerse a las que tuve cuando era niña. Voy a sentirme triste, voy a sentirme desesperada, voy a sentirme devastada, según cómo se haya manejado las carencias en mi hogar. Pero por el contrario, si yo vengo de una familia con dinero y mi esposo me da pobreza, entonces quizás tenga impotencia, quizás tenga rabia, quizás tenga sentimientos de dejarlo. Es para explicar nada más los pilares. Entonces, el mental me produce pensamientos de acuerdo a mi historia personal. El emocional me produce sentimientos de acuerdo a mis pensamientos con mi historia personal. El espiritual es el pilar que nos hace sentir más grandes que lo material, más dignos que lo material, protegidos por algo mucho más grande de lo que puede verse, tocarse, olerse o sentirse. Cuando espiritualmente yo soy devastado, me siento indigno del amor de Dios, indigno del amor humano, indigno de todo lo que no puede tocarse, pero que fomenta la vida, la esperanza, la fe, las ganas de existir. El espiritual es básico en el crecimiento de las personas. Todos hemos tenido crisis donde dice uno, estoy mal económicamente, estoy en problemas con la familia o con las personas o con un hijo enfermo. Entonces ahí es cuando el pilar espiritual viene y dice, sí se puede, sí vas a salir adelante, Dios está mirando de ti, Dios te cuida. Pero si el abusador te destruye el pilar espiritual, entonces tú te quedas a expensas de tus pensamientos y de tus sentimientos naufragando en un mar donde no hay ninguna ayuda que pueda rebasar lo que el ser humano puede hacer por ti. El aspecto físico pues es bien sencillo. ¿Cómo me siento físicamente, verdad? ¿Cómo me siento bien o me siento mal? ¿Qué está expresando mi cuerpo? ¿Qué está diciendo a través de cómo me veo, cómo me visto, cómo están mis dientes, cómo está mi postura? Nuestro físico habla de lo que cómo estamos adentro. Entonces, el pilar mental produce pensamientos. El pilar emocional produce sentimientos. El pilar espiritual debe producir seguridad. Y el pilar físico, bienestar, para que nuestro cuerpo pueda desplazarse de un lugar a otro. Ahora mi hijo va a explicar cómo y cuándo Se atacan. se atacan esos pilares. Se atacan de lo que yo creo que son 5 formas. Primero se descalifican. Se descalifican tus pensamientos, se descalifican tus emociones, se descalifica tu espiritualidad, tu religión, se descalifica tu físico, no eres tan guapa, no eres tan inteligente, tus pensamientos son absurdos, tus sentimientos no hacen sentido, pues se descalifica. Siguiendo de eso hay la distorsión. Ahorita vamos a hablar en estos en más profundidad, pero nomás es para dar un... Introducción. Es la distorsión de lo mental
es distorsionar los pensamientos de ajenos. Si a ti te están distorsionando los pensamientos mentales, te están metiendo pensamientos, te están controlando pensamientos que no serían tuyos y que no hacen sentido. Te están controlando las emociones y te están diciendo, tú no te sientes triste, tú nomás estás floja, tú nomás no estás poniendo atención, tú nomás estás pensando en usted. O estás fingiendo, o estás mintiendo, o estás manipulando. La palabra manipuladora se usa mucho cuando una persona te quiere descalificar tus emociones. Luego sigue demandar. Ya en el demandar es un hablar más pesado. Con el demandar, demandan que tus pensamientos sean los de ellos. Demandan que si ellos creen que el presidente ahorita es un dios, tú tienes que pensar eso. Demandan que tus emociones sean las que ellos dicen. Demandan que tú estés triste si ellos llegan cansados. Demandan que tú estés alegre si ellos están borrachos. Demandan que tú sientes lo que ellos quieren que tú sientas. El demandar espiritual es uno más feo. El demandar espiritual es demandar cómo crees, a dónde crees, cómo vives tus creencias o si crees. El demandar físico es cómo apareces, cómo vives, en qué ropa usas, qué puedes usar, qué no puedes usar. Demandan que te sientes activa, demandas que te sientes cansada, demandas si están enfermas, si estás en salud. Y ninguna de esas cosas se cambian con el demandar, pero a fuerzas quieren que se cambien. Siguiendo de eso, hay dañar. Ya con dañar se puede recuperar, pero no es nada fácil. Los daños mentales pueden seguir años y años. Pueden ser pensamientos que recurren por cualquier cosa, a donde si tú ves una puerta abrir con golpe, te quedas traumado, traumado y esperando que detrás de ese golpe venga un abuso, venga un grito. Es un daño bien fuerte y regularmente es manejable con terapia, es más o menos vivible, pero siempre quedan huellas porque está comprobado científicamente que todas las experiencias negativas que vivimos dejan una marca en el cerebro, dejan como si lo achataran de diferente forma. Entonces cada vez que un sonido, un olor, un atardecer, determinadas cosas te despiertan de nuevo el sentimiento, entonces la persona conscientemente tiene que bloquearlo, pero muchas veces te agarras desprevenido y vuelves a caer. Se puede recuperar un poco si el daño no es excesivo, y si es excesivo se puede vivir con él, pero se vive entre muchas lágrimas, entre muchas desolaciones, entre muchas levantadas y muchas caídas. Y siguiendo, el dañar espiritual crea un desprecio, un odio contra las creencias, o crea una dependencia total y lógica, a donde si tú no vas a la iglesia 3 o 4 veces a la semana, te sientes sucia, te sientes impura. Y así no debe de ser la espiritualidad. El daño espiritual es algo que te sigue por años y te distorsiona, te daña y te descalifica los pensamientos y todo espiritual. Y en lo físico quedan marcas, quedan huellas, quedan destrucciones. Muchas veces hay gente que no aguantan que les tocan porque están tan dañados físicamente. En lo físico también es el daño que queda, por ejemplo, si hubo mucho rechazo afectivo físico, pues entonces ya la persona, aunque tenga otras relaciones, se siente incómoda de ser tocada. Si hubo golpes o agresiones, ya la persona no puede amar, se estremece. Es lo que he visto mucho, que la persona cuando tiene un acercamiento físico se estremece, no puede responder correctamente. Ya siguiendo esto es destruir. Con el favor de Dios a ustedes no les han tocado ver ninguna señora destruida. Pero en la destrucción mental es cuando el pilar está completamente destruido. Ya, esto es el col, esto es el... Esta es la forma ya extrema, ¿verdad? La destrucción mental ya es el colmo, es decir, la persona está generando constantemente pensamientos negativos, pensamientos suicidas, pensamientos de venganza, pensamientos de adulterio, pensamientos, por ejemplo, de matar a sus hijos para dañar a la pareja. Por ejemplo, aquí en Georgia pasó hace unos años un caso terrible que me estoy acordando en este momento, de una señora que se enojó mucho con el esposo, le había sido infiel y bueno, era una vida de abusos del hombre, y ella en un momento de locura puso a hornear sus 2 hijos y los mató, y le habló al esposo para decirle, o sea, ya esa señora había perdido el control mental, el control emocional, el control espiritual, y claro, obviamente físicamente estaba destruida en todas las formas. Ya, esta destrucción es pésima, pero sí se ve.
Ya empezando con la descalificación, ¿qué has visto tú, señora Patti? En la descalificación hace años conocí a una mujer y esta muchacha era muy trabajadora, era muy limpia, estaba joven en aquel tiempo y el esposo le ponía mucha carga sobre sus hombros, le decía, sabe qué, vaya y ponga dinero para México, tenían trabajadores, vaya y recójale esto al trabajador, vaya y haga aquello, porque los muchachos no manejaban, estábamos aquí en el estado de Georgia y era muy dura la policía. Entonces, la muchacha llevaba no solo las necesidades que había de la casa, si vaya y cámbiale el aceite al carro, vaya y póngale las llantas, vaya y mande este paquete de los muchachos. Sin embargo, el hombre llegaba y le decía, usted es una inútil, usted no sirve para nada, usted se la pasa todo el día echada viendo la televisión. ¿De qué se queja? Era un nivel de descalificación, sin gritos y sin malas palabras. Era un nivel de abuso en esta persona, ¿verdad? De descalificación de todas las acciones que hacía. Él decía, ¿sabe qué? Yo soy cristiano y usted no puede ser católica. Entonces ella se volvió cristiana o protestante, como la gente le diga. Y luego le dijo, no la puedo acompañar porque no es la iglesia a la que yo iba en el pueblo. Entonces ella se buscó otra iglesia, tampoco a esta iglesia puedo ir. Le descalificaba cómo se vestía. Recuerdo una vez que la muchacha tenía el cabello teñido de güero, ¿verdad? Y ya lo llevaba a la mitad porque se había embarazado y no se había pintado mientras fue el embarazo. Entonces dice, ¿sabes qué? Necesito alinear mi cabello, pintarlo, quitarme esas puntas, y cuando llegó el señor estaba tan enojado y le dijo que aquello le había quedado horrible, que parecía no sé qué cosa. Se enojaba porque se pintaba los ojos porque parecía prostituta, se enojaba porque le decía a alguna persona hola, porque a los hombres no se les decía hola, porque ya eso era darles entrada para un acto sexual. O sea, era tanta la descalificación sobre la música que ella escuchaba. Si ella oía determinado tipo de música, de corridos, de banda, era porque era una mujer fácil. Si saludaba, o sea, una descalificación mental, emocional, espiritual, física, era una exageración. Siguiendo eso, hay la distorsión, que es más complicado. La distorsión es cuando la persona, por más que se esfuerza en estar en la lógica, en lo que tiene sentido, uno dice, ¿sabes qué? Esto que mi esposo me está diciendo no tiene lógica, pero él viene y trae más argumentos para distorsionar tu mente, para que tú llegues a dudar que estás loca. Conocí una mujer joven que el esposo le decía, te da migraña porque estás loca. Cada vez que ella le descubrió una mentira, le descubrió una infidelidad, le descubría una trampa, el proceso de defensa de su cuerpo era darle una migraña terrible. Esa migraña la llevaba a vomitar, duraba 2 o 3 días en la cama, a veces una semana. Eso le dejaba la casa sucia, los hijos gritando. Después ella perdía el control, porque tiraste, porque hiciste, es tu culpa. Y él siempre le decía, usted está loca, estás loca, estás loca. Bueno, llegó a decirle que tenía demonios adentro, y ella llegó a ir a buscar a alguien que le hiciera algún trabajo por si no estaba endemoniada. O sea, es un distorsionarte la realidad para desenfocarte de lo que tiene sentido, para poder tener el control de tu vida. Lo que sigue es el demandar, que es a donde demandan cosas de usted. Demandar es cuando demandan cosas incongruentes. Todos demandamos de todos. O sea, se supone que si estamos en pareja, hagamos un trabajo en pareja, y cuando tú no haces tu parte, pues que el otro te demande, ok, porque no limpiaste, o porque no llevaste a los niños a la escuela, o porque llegaste tarde. Esa demanda tiene sentido. Pero lo que hace el macho, el controlador, demanda cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, puede demandar, porque conocí a una muchacha que el hombre siempre le estaba diciendo y burlándose de él. ¿Por qué le gustaba la música rock? ¿Por qué le gustaban las ciudades? ¿Por qué le gustaban los antros? ¿Por qué le gustaban los teatros? ¿Por qué le gustaba? O sea, era una ridícula ella. ¿Por qué le gustaba poner bien la mesa? ¿Por qué le gustaba poner bien los platos? ¿Por qué le gustaba? ¿Por qué? Porque ella había crecido en la ciudad. Esa era su forma de vida. Entonces, él le demandaba que cambiara sus actitudes y que cambiara su forma, porque no eran las adecuadas, porque él había crecido en el rancho, y entonces él quería que ella pensara como de rancho. Entonces le distorsionaba su realidad y le demandaba cosas que ella jamás iba a poder hacer porque no estaban a su alcance. Una demanda emocional también es decir,
¿Por qué? Porque está triste. No tiene sentido. Mire que le tengo todo. Mire que le traigo carro. Mira que anda bien vestida. Y puede ser que tenga una memoria de su infancia la persona, o puede ser que se sienta impotente con los niños, o puede ser que tenga un desorden hormonal, pero te demandan ser lo que no eres, actuar como no eres, sentir lo que no estás sintiendo. ¿Para qué? Para tener el control de tu vida, para ponerte en conflicto contigo misma, para poner en conflicto tus pensamientos, tus sentimientos, para ponerte en conflicto con Dios. ¿Por qué me abandonas? A ver, ¿dónde está tu Dios? Te dicen. A ver, ¿dónde está? Que venga y te arregle. A ver, ¿dónde está tu líder espiritual? A ver, entonces muchos de esos hombres en esas demandas te ridiculizan y te hacen sentir inferior que otra persona, porque en estas demandas muchas veces te están comparando. Lo que sigue son el dañar, que es a donde te dañan un pilar y te queda traumado. No para siempre, pero te queda traumado eso. Pues aquí en los daños hay demasiadas cosas, o sea, son cosas, como decíamos anteriormente, que difícilmente pueden recuperarse y muchas veces ya no se recuperan. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? En lo que yo he visto es cuando una mujer ha sido abusada sexualmente constantemente por largo tiempo, la respuesta de la mujer cuando ella controla, cuando ella tiene el dominio de su vida otra vez, es cero respuesta sexual. O sea, nunca jamás llegan a excitarse, nunca pueden llegar a tener un orgasmo, nunca pueden, o sea, el daño es definitivo y quizás se presten a tener intimidad, pero sin que ella sienta nada, se les aniquila el sentimiento de placer. Y como ese hay muchísimos daños que son muy difíciles de arreglar o que simplemente la persona aprende a vivir con ellos. En esos daños hay daños mentales, a donde palabras, a donde acciones, a donde lo que sea, regresa a esos daños. Y esos, en inglés, los llaman gatillos. El momento que tú ves uno de esos, se te truena el gatillo y se te explota todo. Se te regresa todo al principio y se te regresan las emociones. Y el dañar espiritual, como dijimos ahorita, te atora en lo espiritual y ya nunca vas a poder aguantar ir a la iglesia, o ya te quedas endiosada y sin sentido. Eso, o sea, te puede llevar al fanatismo. Todo es Dios. Ya si te vuela una mosca, una abeja, en lugar de correr a matar la abeja, ay Dios, por favor, que la abeja se muera sola. O sea, que quedan daños, una distorsión extrema donde la persona no es consciente. Y algo aquí que es bien doloroso en los daños secundarios, ¿verdad? En lo que queda después de haber pasado por una tormenta espantosa, como hemos mencionado en los dos episodios anteriores, es que es tan injusto que a veces el que te produjo todo el daño viene y te quiere obligar a que tú hagas todas las reparaciones. Todavía te demanda la reparación del mismo daño que él causó. Por ejemplo, vamos a decir, una mujer que se queda, que lucha, que trata de salir adelante, que se queda sola, ¿verdad? Que trata de sacar a sus 2 o 3 o 4 hijos adelante. Pero en el camino, los hijos también sufrieron los daños que sufrió ella en mayor o menor grado, porque una mujer no puede asumir toda la responsabilidad ni todo el daño. Es como una esponja o como una barrera o como algo que le quita los golpes a los hijos, pero en algún momento se agujera. En algún lado le queda alguna debilidad y ahí entonces he visto cuando los daños de los hijos es por tu culpa. Ese muchacho anda mal por tu culpa, porque tú no estuviste y la mujer estuvo trabajando, o la mujer estuvo en otro embarazo, o la mujer estuvo con un hijo enfermo. O sea, muchísimos de los abusadores, cuando está el desastre de los daños en su pleno apogeo, todavía vienen a referirte de que todo lo que te está pasando, lo que le está pasando a la familia, las pérdidas económicas, la pérdida de la salud, la pérdida de la cordura. Si un hijo llega a presentar daños mentales, toda es tu culpa. Siguiendo de eso, hay la destrucción. Ya la destrucción de un pilar es algo que tira todo. Yo no he visto mucho, pero... Yo recuerdo a una mujer, ¿verdad? La conocí hace muchos años aquí en el estado de Georgia, porque esto pasa en todas las culturas y en todos lados. Era una mujer americana y era una mujer que venía constantemente a mi casa porque traía a sus niños a jugar con los míos. Y yo me recuerdo de esa mujer que el hombre tomaba mucho y que primero era una niña, después una niña y un niño, después el tercer embarazo. Y tomaba mucho y era macho y era abusivo y ella se veía que sufría. Ella trabajaba en una guardería y lo poco que podía hablar, más lo que se le veía físicamente, más el miedo, más el comportamiento de la niña, pues era un sufrimiento bastante importante.
De repente estas familias se fueron al estado de Texas y ahora los acabamos de encontrar hace poco. El daño de la mujer es tan extremo que es una mujer acumuladora. Es una mujer que ya no tiene vida espiritual, que ya no tiene vida emocional, o sea que ya está tan atrofiada su mente que no se puede caminar en su casa de la cantidad de cosas que tiene acumulada. Como tiene su mente, tiene su casa, y como tiene su casa y su mente, tiene su vida, y como está su casa, su mente y su vida, están sus hijos. La destrucción es absoluta. Los 4 pilares han sido arrollados. No está muerta, pero está muerta en vida. Y claro, está la destrucción donde ya no hay ni una esperanza. Una vez entré a dar charlas para mujeres en una iglesia y estuve ahí trabajando por algunos años. Y una de las cosas que me llamó más la atención es que se comentaba ahí que cuando recién entré, de una mujer brillante, una mujer de servicio, una mujer que participaba en grupos, una mujer de liderazgo, que se había quitado la vida, y en la carta que había dejado era que no quería la inclusión de su esposo en la vida de sus hijos. El suicidio había sido por maltrato por parte del esposo. Nunca supe qué parte de maltrato, pero asumo que tiene que haber sido algo grandísimo para que esta mujer se quitara la vida, para que esta mujer decidiera que aún con todos los talentos y toda la fortaleza que tenía, no valía la pena seguir luchando. O sea, hay destrucciones que son definitivas, pero hay destrucciones como esta persona que les estaba hablando anteriormente, que están ahí, que la persona respira, que la persona va, que la persona viene, pero no tiene interés por lo que come, por lo que no come, por la calidad de vida. O sea, están muertos en vida. Y entonces este es el llamado de nosotros a hacer algo. Lo primero es hablar. Si eres tú la que está ahí, si eres tú, te identificas con algo de esto, háblalo. Ahora sí que, como dicen, con quien más confianza le tengas. Después de hablar, escucha. Te van a dar un consejo, te van a abrir una ventana, te van a enseñar una puerta. Yo sé que cuando uno está repleto de miedo o repleto de inseguridad, uno va a encontrar por qué me quedo. Es que si los niños, es que si me divorcio, es que yo no te estoy invitando a ti a que te divorcies, yo te estoy invitando a ti a que te liberes, a que tú encuentres dónde estás siendo abusada, en qué parte, y a que te empoderes, a que leas, a que te informes, a que busques ayuda. Hay tanto que se puede hacer. Una de las cosas que oía mucho antes, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos es, ¿sabes qué? Te quito los niños. Si tú me dices algo, yo soy el que trabajo. A ti no te los dejan, ¿tú qué vas a hacer? Pero cuando la mujer se empodera y dice, ok, me tiene que pagar child support, me tiene que dejar la casa donde vivo, puedo hacer esta otra cosa, me puedo ayudar con esta amiga, ella trabaja en la tarde, yo le cuido a los niños, yo trabajo en la mañana. Aquí el problema es que no nos empoderamos, que pensamos que toda nuestra vida está en manos de nuestro agresor. Y muchachas, no se sale de un día para otro, se sale de poquito en poquito, pero la primera parte es tomar conciencia. Mientras tú lo estés negando y tú estés diciendo, yo no tengo daño mental, aunque tus pensamientos negativos sean recurrentes, aunque todo el día estés rumiando como hacen las vacas, masticando el dolor y volviéndolo para atrás y volviéndolo a masticar, y tus pensamientos diariamente estén enfocados en los recuerdos malos, en los abusos, en la tristeza, no vas a salir adelante. Tienes que hablar de lo que te está pasando, de lo que estás sintiendo, de lo que te está doliendo. Si tú estás en una situación mejor y tú ves a una persona que habla demasiado por teléfono, que todo el día está en pijama, que no abre las cortinas de su casa, que no es congruente con lo que dice, que ante cualquier golpe se estremece, pregúntale, ¿estás bien? ¿Puedo hacer algo por ti? A veces la gente no ocupa más que un abrazo, a veces la gente con una platicada, pero seamos conscientes que esto de una o de otra manera está pasando en cientos y cientos de hogares. En unos modos más fuertes, en unos modos más pequeños, en unos modos más grandes, depende, pero hay que empoderarnos, hay que decir sí puedo, y hay que ayudar a otra mujer a que sí pueda, y hay que agarrar la ayuda de quien venga, y hay que dejar de estar callados, porque a veces por la pena de no decir, me está pasando esto, por la pena de no divulgar, algo que nos detiene mucho y que nos enseñan las madres desde pequeñas y que a la vez les enseñaron a ellas es, la ropa sucia se lava en casa. Pero ¿qué tal si la ropa nunca se lava? ¿Qué tal si la ropa se amontona? ¿Qué tal si la ropa se pudre? ¿Qué tal si la ropa se gusana? ¿Tú vas a vivir en ese gusanero? ¿En esa suciedad? ¿En esa basura?
¿Eso es lo que tú quieres para tu vida? Yo no te invito a que vayas a divulgar tu vida privada por todos lados, pero todos tenemos alguien que está viendo nuestro sufrimiento, alguien que está viendo nuestros sentimientos, alguien que está dispuesto a cogerte la mano y sacarte. Entonces aquí mi exhortación es, cuando una mujer te dé la mano, no agarres y la quieras llevar a tu desesperación y meterlo en tu pantano, sino coge la fuerza de esa mujer, usa la tuya y sal. Pero no se crean que este es un camino fácil, es un pasito por un pasito. Es primero reconocer, luego hablar, luego qué puedo hacer y saber que existen derechos. Por ejemplo, para el acoso espiritual, hay leyes que están específicas en la Constitución donde dice tú tienes derecho al culto. Si tú denuncias, la persona puede ir presa si tú lo puedes probar. Hay también leyes para lo emocional. Hay también leyes, pero tienes que querer. Mucha gente dice, no, yo no quiero nada de leyes, yo no quiero nada de problemas. Pues entonces sé valiente. Coge tus pedazos, ármate, confabúlate con tus hijos. No quiero decir que les eches toda la basura a tus hijos, pero después vamos al parque, me siento muy triste, vamos al parque, me siento muy cansada, vamos a jugar unas cartas en la mesa, me siento agotada emocionalmente, vámonos a brincar al trampolín todos juntos, vamos a reírnos, vamos a cantar, vamos a bailar. La cuestión es que no permitas llegar al daño que ya casi no tiene reparación, y mucho menos te esperes a llegar a la destrucción, ya sea la destrucción donde ya tu vida no tiene sentido y donde todo está sobre ti, como en el último ejemplo, donde ya tú no te puedes mover entre tanta basura, donde ya todo lo negativo te hundió a ti, y muchísimo menos llegar al suicidio por un hombre que no tiene capacidad de amar. Ya, este episodio ha sido bastante interesante. Siguiendo de vamos a hablar de los temperamentos del machismo, que son los estilos, vamos a decir. Espero que nos escuchen para ese episodio. Que Dios los bendiga, muchachos. Y que tengan un excelente día. Abrazos de luz desde aquí, desde nuestra trinchera.